Y yo estoy muy feliz de dar la bienvenida en esta nueva temporada del especial, en este tiempo de esperanza, de renovación de fe y de encontrar propósito. Aquí está con nosotros un hijo de la patria de República Dominicana que por muchos años en los Estados Unidos nos ha puesto en alto. El pastor Rudy Gracia, bienvenido al especial. Gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Pues para mí un privilegio conocerle en persona, porque ya le decía que fuera de cámara que lo sigo a través de las redes sociales, he posteado muchos de sus mensajes esperanzadores y para nosotros es un privilegio poder presentar su vida y su trayectoria y su testimonio para toda la gente que ve el programa. Gracias, gracias. Sí, las redes sociales han sido un instrumento muy interesante para nuestro ministerio. Cosas que antes había mucho tabú al respecto. Nosotros hemos entendido que son un medio muy poderoso para llevar la palabra de Dios y llevar la unción de Dios a los diferentes lugares de la tierra. O sea que qué bueno que nos siguen. Claro que sí, para nosotros verle aquí en República Dominicana, sabemos que tiene participación asidua en eventos para otras iglesias, en eventos suyo personal, pero vamos a remitirnos, yo le decía, ¿cuánto tiempo hace que se fue de República Dominicana? ¿Hace cuánto que inició este camino en los Estados Unidos y dónde es el primer estado al que va? Bueno, nos fuimos a la Florida hace 30 y pico de años, 35 años más o menos. Y ahí desde que llegamos comenzamos a trabajar en la obra y iniciamos un sistema de grupos de hogares, de grupos familiares. De allí nosotros fuimos a la Universidad Bíblica Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y luego volvimos otra vez a la Florida, a Miami. Con la idea de levantar, de continuar lo que habíamos comenzado años atrás. Y ahí hemos estado por las últimas décadas. Pero me imagino que se fue muy jovencito porque se ve joven. Entonces, en el marco de la familia, ¿cómo es que se va? Como de unos 5 meses de edad. No, pues nos fuimos bastante jóvenes, sí. Y la verdad que fue un choque cultural muy fuerte cuando llegamos a los Estados Unidos, pero entendíamos que teníamos una misión de Dios. En aquel entonces, el latino en el área donde estábamos no era una etnia muy acentuada, pero el Señor nos colocó en ese lugar y en poco tiempo comenzaron a emigrar muchos hispanos, porque Dios sabe mucho más que uno de las cosas. Y allí comenzó a crecer la obra de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente. Entonces, ya era cristiano aquí, asistía a una iglesia. Cuando se va con el proyecto de ir a esta universidad muy prestigiosa para todos los cristianos que tienen el sueño de ser ministros, ordenados, pastores, o simplemente allá conecta con esta visión. Sí, cuando estuvimos allá trabajando en grupos, conocimos a unos jóvenes que venían de la Universidad Christ for the Nations en Dallas y el Señor puso en nuestro corazón que teníamos que ir a esa universidad. Increíblemente, una persona que no conocíamos de Colorado escuchó hablar a unos jóvenes sobre nosotros en un lugar público y se acercó a ellos y les dijo, yo acabo de escuchar lo que ustedes dijeron sobre esta pareja que quería ir a la Universidad Bíblica en Dallas, Texas, y el Señor ha puesto en mi corazón que yo pague todos los estudios, su hospedaje, sus libros, hasta que ellos terminen. Ese hombre yo no lo conocía, sin embargo pagó toda nuestra universidad y pagó todo, un milagro absolutamente increíble. Y es que cuando Dios quiere que uno esté en un lugar o vaya a un lugar, Él proveerá absolutamente todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Pastor, ¿cómo fueron esos primeros años? Tenemos muchos dominicanos destacados en Estados Unidos específicamente en el marco de la música, de los deportes. Hay otros también que destacan por cosas que no vamos a mencionar en este programa positivo, pero en el caso suyo como líder religioso, ¿cuándo empieza a tener este reconocimiento, impacto también mediático? ¿Y qué tan difícil le fue tomando en cuenta de que, como usted dice al principio, no había muchos dominicanos en el área? Sí, la verdad es que
en el reino de los cielos, toda puerta, todo comienzo es estrecho, es pequeño, pero luego al final se convierte en una avenida, por decirlo así. Y así mismo fue como comenzamos. Comenzamos con simples grupos, pero de repente el Señor comenzó a expandir y comenzamos a ser notados aún por los políticos y las personas influentes, hasta que literalmente llegamos a ser una voz en toda el área en la cual estamos. Lo más impactante vino cuando incursionamos en los medios de comunicación. Nuestro ministerio se convirtió en algo internacional y bueno, hoy en día es más de lo que nosotros hubiésemos soñado, es más de lo que nosotros esperamos. Todo lo de Dios es así, Él siempre contestará mucho más allá de lo que nosotros anhelamos o pedimos. Denos detalles, ¿cómo fue ese ingreso a los medios? Ahora es como que los medios son amigos del Evangelio, pero en años atrás no era como muy fácil y según lo que yo recuerdo, ¿cómo fue su entrada? ¿Fueron medios seculares? ¿Fueron medios cristianos? ¿Cómo fue? Fue algo muy interesante. El Señor puso en nuestro corazón que debíamos hacer un programa. Hicimos un programa piloto sin tener la menor idea de qué íbamos a hacer con él. Era algo horroroso, la verdad que sí. No teníamos una estructura, pero hicimos un programa piloto de una media hora y decidimos colocarlo una noche en una cadena televisiva de los Estados Unidos. Esa noche una mujer estaba mirando la televisión, no podía dormir, estaba deprimida y enciende la televisión y ve ese programa, recibe un toque de Dios y al otro día en la mañana llama por teléfono a nuestra iglesia. Yo tomo el teléfono y me dice, yo soy fulana de tal, yo tengo una empresa de medios y yo voy a poner ese programa alrededor del mundo entero. Y así fue. Esa mujer fue el trampolín para poner el programa en todo tipo de medios seculares. Estuvimos en las cadenas y estamos en las cadenas seculares más poderosas de los Estados Unidos, en algunas de ellas donde nunca un predicador ha estado. Por ejemplo, Galavisión. En esta escritura, y escucha esto, y escúchalo con el corazón. Todos los enemigos de Israel se unieron contra Israel, a tal extremo que por cada soldado del pueblo de Dios habían 10,000 del enemigo. Fuimos el único predicador hispano en Galavisión que se caracteriza por novelas y un sinnúmero de cosas, y hemos estado mucho tiempo en esta cadena televisiva. Fue algo verdaderamente sobrenatural, como todas las cosas que suceden cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Él ordena nuestros pasos, Él abre las puertas, Él va delante de nosotros. Ruth Di Gracia pertenece a una generación de pastores que, vamos a decir, trajo una nueva ola en el mundo cristiano criollo, por lo menos, porque ya esto era pues un poco más antiguo en Estados Unidos y otras latitudes, específicamente en el movimiento del avivamiento en los Estados Unidos. Entonces mencionamos ahí a Negro de Óleo, a Aquiles Azar, el caso de Caunex Peguero también, hijo de doña Mireya, de quien vamos a hablar más adelante. ¿Cómo fue romper quizá esquemas en este tipo de manifestaciones del Espíritu Santo, hablar de prosperidad, este estilo más llano y desenfadado del Evangelio? Así es, yo creo que nosotros pertenecemos a un legado de doña Mireya Camilo. Doña Mireya Camilo fue literalmente una mujer que Dios usó para romper todo tipo de esquema, para romper lo establecido, para romper con muchísimos tabúes que había dentro de la cultura cristiana. Y yo creo que así mismo, en ese mismo ADN, nosotros nos hemos movido a tal extremo que hoy en día yo soy un pastor que no es realmente asociado con el tipo de pastor tradicional, no que haya ningún error con esto. Pero una de las cosas, por ejemplo, que llama mucho la atención es que nosotros tenemos un club de Harley en nuestra iglesia, hacemos actividades que no son meramente espirituales y predicamos y tenemos una aceptación aún por los medios seculares. Todo esto es parte de lo que realmente debe de ser el Evangelio. Parte de la vida. Por supuesto. Cuando Jesús
estaba en la tierra, tuvieron que decirle a Judas, tuvo que decirle Judas Iscariote a los fariseos, cuando lleguemos al lugar, aquel que yo le dé un beso, ese es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dentro de una multitud se veía exactamente igual que todo el resto de las personas. Él comía con publicanos, él hacía un sinnúmero de cosas que eran completamente normales. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender lo de Pablo. Pablo decía, yo me he hecho judío al judío, me he hecho griego al griego con tal de alcanzarles. Nosotros no podemos tomar una postura donde nos empostramos tan lejos de la sociedad que no podemos llegar a ella. Y yo creo que parte de lo que nosotros hacemos viene de ese legado de esta gran mujer, Mireya Camilo, que por cierto vinimos a honrar las décadas de ministerios de ella en este tiempo que hemos estado aquí. Ha sido una mujer que ha roto con todo tipo de paradigmas y ha podido ser el vientre espiritual de los ministerios más impactantes de esta nación. Así es, nosotros también desde el especial honramos todo el trabajo y la trayectoria de Mamá Mireya, como cariñosamente le decimos. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve conociendo la vida, la trayectoria y sobre todo siendo impactados por el testimonio de fe del pastor Rudy Gracia. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en el especial Temporada de Esperanza. Estamos conociendo la vida, la trayectoria y el pensamiento del pastor Rudy Gracia, hijo procreado de la pastora doña Mireya Camilo, que tiene sus hijos Caonex Peguero y Nina Peguero, que también son nuestros amigos, a quienes también reconocemos como grandes batalladores de la fe. Hablábamos de todo lo que fue el inicio y parte del impacto a través de los medios del mensaje que lleva el pastor Rudy Gracia. ¿Cuándo decide el pastor formar su propio ministerio? ¿Cuando se va a Estados Unidos entra bajo cobertura de algún otro pastor? ¿O la pastora desde aquí seguía dándole seguimiento? Sí, bueno, cuando el Señor nos pone en el corazón emigrar a los Estados Unidos, ya nos llevaba con un corazón ardiente por la obra. Cuando tuvimos la dicha, la bendición de graduarnos de Christ for the Nations en Dallas, salimos ordenados por Full Gospel y tan pronto llegamos a la Florida, comenzamos en el pastorado. Lo cierto es que desde los 15 años de edad hemos estado en el ministerio como líderes de jóvenes, como evangelistas, pero es cuando regresamos a la Florida desde Dallas que comenzamos a lo que es conocido hoy como Segadores, que es nuestra iglesia y la base de nuestro ministerio internacional. ¿Y la iglesia está en la Florida? En la Florida, estamos ubicados en Hollywood, Florida, y desde allí, bueno, nuestro ministerio se ha expandido a las naciones. Conversando nosotros de la aparición del pastor Rudy Gracia a la televisión y otros pastores que han expuesto sus ceremonias, sus cultos, ¿cómo ha sido sacar las reuniones hacia afuera en la televisión, las manifestaciones de milagros, del hablar en lenguas, de todas estas cosas que eran como mitológicas en el mundo evangélico anteriormente y que de hecho aquí una periodista muy famosa entró a una cámara a un culto del pastor Aquiles Azar y sacó las imágenes como el gran descubrimiento porque se estaba hablando en lenguas y eso. Entonces, ustedes mismos deciden sacar los cultos afuera. ¿Cómo se da esta transición y qué retos ha implicado? Es interesante que el famoso Sermón del Monte de Jesús, Jesús ve una multitud de 5,000 y pico de personas y le pide a Pedro que prepare un escenario para poder llegar a esa multitud. Y Pedro toma la barca de Pedro prestada, se retira un poco, se para encima de la barca y puede predicarle o alcanzar a la multitud. Yo creo que nosotros somos responsables de hacer exactamente eso, de preparar escenarios o medios para poder llegar a las multitudes del mundo. Lo cierto es que... ¿Nunca lo atacaron, por ejemplo, cuando sus reuniones salían fuera? ¿O en Estados Unidos, como tienen esa mente más abierta al mundo protestante evangélico, no se da lo que aquí? Sí, siempre hay críticas, obviamente. Siempre hay personas literalmente murmurando. Yo creo que es algo ofensivo para el que no valora la palabra de Dios lo que nosotros hacemos, obviamente.
la gente que no aprecia, que no da valor a las cosas espirituales, considera las cosas espirituales no solamente sin valor, sino una agresión a su estilo de vida. Y siempre ha habido críticas, siempre ha habido murmuraciones, a veces lamentablemente murmuraciones y críticas de nuestros propios hermanos que quizás tienen puntos de vista diferentes, pero hemos entendido que hablamos para agradar a Dios y no a los hombres. Pon tu mano derecha en el corazón y levanta tu otra mano y di: Señor, háblame porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Lo cierto es que yo prefiero ser odiado por ser el hombre que Dios quiere que yo sea, a ser amado por ser una persona que Dios no me llamó a ser. Y por eso siempre he hablado lo que tengo que hablar y he sido quien he debido ser. Y eso es lo que proyectamos a través de los medios masivos de comunicación. Este año, en la Batalla de la Fe, el 1 de enero de 2016, vimos como el presidente de la República, que ya había ido a otras entregas y eventos cristianos evangélicos y aspirantes también de distintos partidos, el líder de la oposición, Luis Abinader, estuvo presente en el discurso del pastor Ezequiel Molina Rosario, muy controversial, muchas portadas de periódicos, cuando él, en presencia de los actores de la vida política nacional, hablaba de la corrupción y de los flagelos que han permeado la sociedad dominicana. En el caso del pastor, ya no ver a los líderes yendo a las misas católicas a escuchar sermones y pela de lengua, como decimos en República Dominicana, sino ya verlo también en este tipo de eventos cristianos. ¿Cómo entiende usted que le suma el reconocimiento vamos a decir, de lo que fue una minoría religiosa o cristiana aquí? Por supuesto. Isaías 60 dice que, como una profecía del final de los tiempos, que los reyes de las naciones vendrían a Sión a buscar consejo, porque la tierra entera sería cubierta de tinieblas, pero habría luz en Sión, que representa la iglesia del Señor. Y es muy, muy interesante que esto está sucediendo no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial, donde literalmente los reyes de la tierra, que son los gobernantes y los políticos, se están dando cuenta de la increíble influencia que tiene la iglesia cristiana en la sociedad del mundo entero. Obviamente algunos lo usan tratando de usar el trampolín de la iglesia para sus visiones personales, pero otros lo hacen con un corazón limpio, entendiendo que no hay un mayor poder de transformación social que el Evangelio de Cristo Jesús. Pastor Rudy, entonces, ¿dónde queda el papel de la iglesia precisamente frente a esta descomposición social que estamos viviendo? En el caso específico de aquí, cuando fue asesinado el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, veamos a un presidente de la República desesperado que decía: vayan a las iglesias, busquen de Dios. O sea, ¿qué le ha pasado a la iglesia en ese mensaje, en esa misión de segador, como se llama su ministerio, en esa misión de evangelizar? ¿O qué nos ha pasado a nosotros como sociedad de darle frente a las cosas de Dios para llegar a donde estamos? ¿Cuál es su visión? Sí, yo creo, lo mismo sucedió y aconteció en Estados Unidos con el 9/11. Después del 9/11 hubo literalmente la gente levantó sus ojos al cielo y comenzó a buscar de Dios, porque cuando las cosas realmente se sacuden a tal extremo en la tierra, nosotros comprendemos que hay una solución, es lo que viene del cielo. Yo creo que los grandes cambios sociales no pueden ser ocasionados desde el exterior. Eso es lo que hace el gobernante y el político, lo cual es su función. Pero los grandes cambios sociales tienen que ser una combinación de los cambios exteriores y el cambio interior del individuo. Es la única manera de provocar auténticos cambios, y el interior es algo que solamente lo puede cambiar Dios. Hay sociedades en el mundo. Yo acabo de venir de Fiji. En los 1940, las personas de Fiji eran caníbales. Incluso el primer misionero cristiano se lo comieron. Yo fui al museo de Fiji en Suva, y cuando fui al museo están los zapatos
¿verdad? Parece que a los caníbales no les gustan los zapatos. Entonces, estaban los zapatos del primer misionero y eran una sociedad de caníbales. Hoy en día, llegar a un estadio con literalmente multitudes y ver que el 80% de toda la nación de Fiji es cristiana, me enseña a mí el gran poder que hay en la transformación social por medio del Evangelio de Cristo ¿Está Jesús. haciendo la Iglesia Cristiana en República Dominicana ese papel? Yo creo que está en la antesala de ello. Yo creo que hay ciertas cosas que tienen que tomar lugar, como la unificación del cuerpo, los pastores tolerando ciertas diferencias para poder trabajar juntos con un único objetivo, que es transformar, bendecir y levantar al dominicano a través de permitir que la presencia de la palabra de Dios y la gloria de Dios lo haga a través de la iglesia. En esa unión que usted habla, vemos otros grupos de cristianos como los adventistas, otro grupo de religiones, los testigos de Jehová, que tienen un orden, vamos a decir, y una unificación. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene la peculiaridad, aunque hay algunos concilios y algunos grupos, de que hay muchas islas. ¿Cuál es el ingrediente específicamente en nosotros los cristianos evangélicos de todas esas sectorizaciones? Cuando dice que hay que unirse para poder entonces transformar la sociedad desde ese espíritu de unidad y de tolerar las diferencias, ¿alguna vez veremos eso en la iglesia cristiana en general y aquí en República Dominicana? Sí, yo creo que sí. Dios es muy creativo y el deseo de Dios es que todo hombre pueda ser salvo, que todo hombre pueda venir al conocimiento de Jesús como el único camino, le confiese y que su sangre pueda limpiar sus pecados. Ahora bien, para lograr hacer eso es necesario diferentes énfasis porque la sociedad es muy compleja. Entonces lo que le llega a una persona no le llega a la otra. Por eso la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios, una sabiduría que toma formas diferentes para poder afectar la sociedad. Yo creo que nuestras diferencias no deben ser para separarnos, sino más bien para unirnos. Jesús hablaba de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y los órganos tienen diferentes funciones en el cuerpo, pero todos son valiosos. Y yo creo que va a llegar el momento donde los nacidos de nuevo, los verdaderos y auténticos cristianos, puedan trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias, donde vamos a celebrar nuestras diferencias y no a usarlas para separarnos entre sí. Yo creo que ese tiempo viene, lo hemos visto en diferentes lugares del mundo, y yo creo que República Dominicana también experimentará esa unidad cristiana para poder afectar la sociedad de nuestro país. Vamos a hacer otra pausa. Vemos que el discurso del pastor Rudy Gracia es de mucha fe, de muchos milagros, pero también ha tenido sus pruebas, sus duras pruebas como hombre de fe. Vamos a compartir esta experiencia y que también nos enseña a nosotros a tolerar las pruebas y pasarlas. Regresamos en breve aquí en el especial en esta nueva temporada de Esperanza. Seguimos en el especial hablando de fe, hablando de esperanza, hablando de gracia, y aquí está con nosotros el pastor Rudy Gracia. Todo se oye muy fácil en su boca, pastor, pero yo sé que también ha tenido sus pruebas y luchas. Cerrando esta parte de lo que debe hacer la iglesia en las sociedades en República Dominicana, hemos también, además del crecimiento que hemos experimentado en nuestro país, en otras latitudes, en otros países de Latinoamérica, donde se cree que el cristianismo es, vamos a decir, protestante o cristiano no católico, es donde está teniendo mayor ebullición. Bueno, lo cierto es que Latinoamérica está en llamas. Lo cierto es que sociedades enteras han sido transformadas por el poder del Evangelio. Yo creo que un ejemplo muy interesante de lo que es ese poder transformador de una visitación de Dios es Colombia como nación. Yo recuerdo cuando nosotros incursionábamos en Colombia, lo increíblemente tenebroso que era. Llegando a Colombia tú podías sentir literalmente un espíritu de muerte. Tú podías escuchar los diferentes disparos y el temor de la gente, las calles vacías, la gente oprimida.
era algo verdaderamente terrible. Hoy vamos a Colombia y vemos literalmente los ministerios más poderosos e influentes de Latinoamérica. Yo acabo de llegar de Colombia, donde estuve en una sola iglesia, 60 y pico de mil personas en un lugar y diferentes sedes alrededor de toda la nación. Mucha gente atribuye los cambios de Colombia a ese gran hombre que fue Uribe. Sin embargo, mucha gente no entiende que Uribe vino a ser un presidente totalmente abandonado a la voluntad de Dios, que fue parte de la iglesia Misión Carismática y literalmente un discípulo del pastor y apóstol César Castellano. No sabía eso. Por supuesto que sí. Uribe presidió muchísimas de las reuniones que ellos hacían y fue un hombre que ama a Dios con todo su corazón y tuvo que pagar un precio muy fuerte por ello. Pero de ahí vino su fortaleza y de ahí vino su efectividad. ¿Y cómo le hace sentir el hecho de tener en Guatemala ahora también un presidente cristiano evangélico? Porque Jimmy Morales que ganó tiene también sus afinidades cristianas. En Guatemala hay un gran movimiento de hace tiempo donde tenemos al pastor Cash Luna del Evangelio. Por supuesto. Precisamente ahora estamos camino a Guatemala, no solamente a Ciudad Guatemala y a Casa de Dios, sino también estamos en Quetzaltenango, en la conferencia apostólica. Y casi siempre los gobernantes son un reflejo de lo que está aconteciendo en el pueblo. Y lo cierto es que Guatemala hoy cuenta con casi un 80% de evangélicos en este momento en su sociedad. Y yo creo que de allí brota el premio de tener un presidente con principios bíblicos. Y yo creo que así es toda sociedad que abre su corazón y abraza la palabra de Dios y las normas de la palabra como sus leyes morales. Siempre va de mejor en mejor, por decirlo así. El caso de Costa Rica es un país también que tiene una gran influencia católica, pero cada vez más también influencia cristiana evangélica. Y esta es la sede del canal Enlace, donde usted ha salido por tanto tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en Enlace, de verse en el mundo entero? Así es. Nosotros siempre hemos estado más bien comenzamos en cadenas no cristianas, porque nuestro corazón siempre ha sido llegarle a la persona que no conoce a Cristo. Sin embargo, cuando nosotros nos sumamos a la familia de Enlace, entendimos la increíble gracia divina que tiene este medio que Dios ha entregado a esta gente de tan buen corazón. Enlace es literalmente una de las cadenas más poderosas a nivel latinoamericano y de los Estados Unidos. Creo que tiene un alcance de millones y millones de personas, y en el instante en que nosotros nos sumamos a la familia de Enlace, tuvimos un impacto en las naciones absolutamente increíble. O sea que creo que todos los medios de comunicación que se usan con el fin de distribuir, de llevar la palabra de Dios y distribuir todo lo que tiene que ver con el Señor, serán grandemente bendecidos, sean seculares o en este caso cristianos. Pastor, en el tiempo de su fe, que es prácticamente toda su vida, entiendo que aunque usted dijo que hubo una mujer que le patrocinó el programa, lo ayudó para que el programa salga, y hubo un señor que le ayudó para que estudie, no todo ha sido milagro y color de rosa. Cuando se tiene tanto tiempo en la fe, ¿cómo es mantener la llama? ¿Cuál es la dinámica para el público cristiano y no cristiano que necesita esta, vamos a decir, manera de mantener la fe? Porque tú puedes tener fe momentánea y cuando las circunstancias vienen y te sacuden, entonces quizás perder la esperanza. Y de hecho, para la generación que nos ve, que ha perdido esa fe y esa esperanza e incurre en actos criminales y se autodestruyen, hemos visto también un gran crecimiento de suicidios aquí en República Dominicana, de suicidios después de haber cometido un homicidio, un feminicidio o suicidio, en el caso de adolescentes también. ¿Cómo es la dinámica fuera de citar un versículo bíblico? Una persona que ha consumado fe por tantos años, ¿cómo es que se vive la fe? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos entender en referencia a la fe es que la fe, de acuerdo a la misma palabra, es un escudo, y el escudo es un instrumento de guerra.
Cuando una fe es auténtica, la fe va a realmente descollar en los momentos más difíciles. La Biblia dice que la fe es el escudo que apaga todos los dardos del enemigo. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad de fe, si podemos llamarlo así, es que a veces su fe no ha sido fortalecida, no es una fe auténtica, no es una fe real. Y cuando vienen los grandes problemas, las personas sucumben ante los problemas cuando en realidad los problemas no son más que la atmósfera donde la fe realmente es efectiva y es poderosa. Pastor, ¿será que Dios tiene hijos favoritos? Porque alguien que esté viendo el programa dice, pero a mí nadie me pagó la universidad, a mí nadie me ayudó con el programa, a mí nadie me ayudó a desarrollar mi proyecto. Quizás el pastor Rudy Gracia tiene fe y es cristiano y le va bien porque entonces él ha tenido milagros diferentes. ¿Qué condiciones o ingredientes hay que tener para que le ocurran milagros a la gente? Bueno, yo creo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué tipo de alimento tú recibes espiritual va a determinar qué tipo de fe tienes? Jesús, a través del Espíritu, en las epístolas, habló lo siguiente. Él dijo, hay muchos que tienen una fe enferma, que no son sanos en la fe. Y el problema que tenemos a veces es que no tenemos fortaleza en la fe porque no hemos recibido la estructura de fe correcta. Aquí llevamos la culpa nosotros los ministros. Nosotros tenemos que aprender a formar discípulos en la fe fuertes, viriles, ministrando una palabra de fe auténtica, ministrando una doctrina sana, enseñando a la gente que todo es posible para el que cree. Lamentablemente muchos ministros pierden demasiado tiempo en cosas que no edifican la fe y abordan temas desde los púlpitos que realmente no son edificantes. La victoria del cristiano es nuestra fe. Y yo creo que como pastores y ministros, como hombres de púlpito, nosotros tenemos la responsabilidad de edificar esa fe con la palabra correcta, con la doctrina correcta, pero sobre todo con el corazón correcto. Cuando usted habla de esto, del estilo y de lo que se predica a través de los púlpitos, me llama la atención, y un pastor que conocí una vez, también extranjero, hablaba de ese dibujo de cristiano que se ha hecho, de gente perfecta, de que no puede caer, de que si te embarras, de la santidad, del vestir, de que si las fornicaciones, de que si yo soy santo, de que si... ¿De qué manera ser real o de qué manera la tradición nos ha formado patrones de perfección en el hombre y la mujer de Dios que no son llevaderos en la vida real? Yo creo que obviamente hay muchas tradiciones en la iglesia cristiana que son extremadamente perjudiciales. Yo creo que precisamente lo que habla de la divinidad de Dios y del amor de Dios es que nosotros, siendo criaturas imperfectas, somos amados por un Dios perfecto. Y la razón por la cual Jesús de Nazaret vino a esta tierra a morir por nosotros porque por nuestra propia justicia nos era imposible acercarnos a Dios. Obviamente esto no excusa ningún tipo de vivir en pecado, ¿verdad? No lo excusa, pero se entiende que para el que peca tenemos abogado y ese abogado es Jesús. Tenemos que vivir con un corazón humilde, entendiendo que Dios es perfecto, nosotros no lo somos, pero por su amor y poder nutrirnos y aprender de cómo pasar ese valle de sombra de muerte que no necesariamente se pasa en el minuto que se lee el Salmo 23. Ya regresamos. Y estamos ya en esta parte complementaria de esta entrevista con el pastor Rudy Gracia. Hemos hecho una parte en este tiempo que tiene aquí en República Dominicana. Va a visitar algunos pueblos también, no solamente ha estado en el marco de esta celebración de la trayectoria de la pastora Mireya. Sí, vamos a estar en Santiago en este tiempo, también vamos a estar en Navarrete en una concentración. Lo cierto es que
cuando venimos a República Dominicana, quizás este es uno de los únicos lugares donde yo trato de dedicar tiempo, y es porque siento en mi corazón que la República Dominicana está próxima a recibir una visitación gloriosa de Dios, y que República Dominicana será punta de lanza en el avivamiento de los postreros días. Lo creo de todo corazón, y en nuestro corazón está dedicarle tiempo a nuestra nación. Pastor, algo que fue o que ha sido rutinario a las personas que tenemos conocimiento de lo que es la cultura cristiana evangélica es que cuando usted tiene un problema, una enfermedad, una situación, quizás muchos se preguntan, o no sé si uno mismo ya esto en el subconsciente, habré estado en pecado, qué habré hecho mal, por qué Dios me está procesando de esta manera. En el tiempo de la enfermedad de su esposa, que muchos le tuvimos en oración, ¿qué cosas pasaron por su mente? ¿Oró usted para que Dios la sane? ¿Cómo después de ver miles de milagros asume y acepta? ¿Cómo trabaja la fe para aceptar que hay milagros para otros o en otras áreas y que para mí o en tal área no lo puede ver, no lo puede haber? Así es, yo creo de todo corazón que cuando nosotros le decimos a Jesús, sé mi Señor, nosotros debemos de entender que eso significa que todo lo que acontece en nuestra vida está bajo su poder. Tenemos que en algunos momentos aceptar sin entender. No siempre vamos a lograr entender a Dios, pero siempre debemos obedecerle y amarle. Un día todas las cosas tendrán sentido. Y lo cierto es que dentro del contexto de la fe están los momentos difíciles, están los momentos de dolor. Todo esto es parte de un plan divino. En cuanto a la muerte es la sanidad más poderosa y maravillosa que existe en la vida de un cristiano. Cuando nosotros morimos, ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Y hay veces que el Señor decide levantarnos, hay otras veces que decide elevarnos. ¿Lo entendió en el proceso? O sea, hubo una parte del proceso tengo fe de que Dios la va a sanar, de que los hermanos y los pastores y profecías, a veces la profecía también lastima en el corazón del que tiene fe, porque hay una persona que quizás te dé una palabra de parte de Dios y tú no la ves. Así es. Yo creo que el trabajo de nosotros es creer, el trabajo de Dios es ser Dios. Y eso significa ser soberano y tomar la decisión. Dice la Biblia, el hombre echa su suerte a regazo, mas Jehová decide sobre ella. Y yo creo que nosotros tenemos que batallar y creer. Dice que David oró por su hijo y que estuvo en ayuno y oración hasta que el hijo muere. Cuando el hijo muere, él se levanta, se viste y se sienta en el trono, y todo el mundo pensó que él estaba loco. Y le dijeron, ¿qué haces, rey? Y él dijo, cuando él estaba agonizando, yo tenía esperanza y oré. Ahora partió y él dijo algo muy interesante. Él no volverá a mí, pero yo sí iré a él. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que creer. Todo lo que es de fe agrada a Dios. En el caso de los hijos, ¿ustedes tienen cuántos hijos? 4. ¿Cómo le explicó a los hijos o la fe de ellos está a este nivel de madurez? Todos tuvimos la fortaleza en la fe de entender que nuestro Dios podía hacer lo que Él quería. Más de 5 millones de personas alrededor del mundo estaban haciendo vigilia y oración por ella. En los 5 consejos en un momento, voy a llevarme a tu esposa. Y se llevó a su esposa y le dijo, no quiero que llores ni endeches, no quiero que sufras. ¿Cómo es posible esto? Si Dios conoce las emociones de nosotros los humanos, esto solamente es posible mediante algo sobrenatural. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Y una de las cosas que Dios hace en nuestros peores momentos es que nos consuela, pero de una manera sobrenatural. Lo cierto es que una situación como esta es capaz de eliminarte de la carrera, de destruir tus emociones y de marcar tu vida para siempre. Pero cuando estamos en las manos de Dios, cuando habitamos bajo la sombra de sus alas, estas cosas pueden ser sobrellevadas. Una carga como esta es imposible para un ser humano llevarla, pero cuando Dios está contigo, realmente podemos levantarnos. ¿Algún tipo de literatura o fuera de la práctica de la fe
el gimnasio, amistades, o recibió una sobreprotección de la familia cristiana global que le apoyó también, porque el Señor está el consolador, pero físicamente necesitamos de ese ánimo de los hermanos y de actividades también que puedan reanimar a uno. Cierto, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es no encerrarnos solo y únicamente cuando estamos con Dios, pero luego tenemos que recordar que somos padres, que somos hermanos, que somos ministros, que somos cristianos. No simplemente a ser tan egocentristas donde nos consumamos en nuestro dolor, sino que comprendamos que necesitamos ser guía y ayuda para otros. Y yo creo que uno de los errores que cometió el profeta Elías en un momento difícil que tuvo fue encerrarse en una cueva donde Dios fue a decirle: sal de allí, sal. Él estaba tan frustrado, estaba tan confundido que se encierra en una cueva y el Señor se para a la puerta de la cueva y le dice: sal, tú tienes que ungir a Eliseo y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Entonces yo creo que en momentos como este nosotros no debemos perder de vista que debemos continuar creando nuevas esperanzas. Una cosa interesante es que yo dije en el momento en que mi esposa se fue, ella terminó su carrera bien, yo la quiero terminar así. Ese ha sido mi propósito. Yo voy a terminar mi carrera bien y para ello tenía que salir de mi dolor para poder continuar con mi labor. Así es, esto no significa, pastor, que una persona que... Hay una versión de algunos cristianos que entienden que el Señor no sana hoy, que el Espíritu Santo no se manifiesta hoy, que Dios no habla hoy, que eso fue algo de ese tiempo, del pasado. ¿Cómo motivar a una persona que ha tenido una pérdida que la ha asimilado, como ya vemos, de continuar predicando el Dios que sana, que te levanta de la silla de ruedas, que te sana del cáncer, que te levanta del coma? Sí. Es muy importante que entendamos que nosotros predicamos la palabra de Dios a pesar de nuestras propias experiencias. La realidad es que pasada esta increíble situación que nos aconteció, el Señor nos llevó a literalmente hacer reuniones de sanidades muy poderosas donde vi precisamente personas ser sanadas de aneurisma. Fue algo muy impresionante y ha sido siempre muy impresionante, pero lo cierto es que nosotros no podemos permitir que nuestras experiencias personales sean puestas por encima de la eterna palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos afirma que Él es Jehová nuestro sanador, que Él es Jesús el que sana, nosotros no podemos por nuestras experiencias personales comenzar a desvirtuar la verdad de la palabra de Dios. Pastor, hemos visto, y las estadísticas están aquí, como los grandes masacres, las grandes tragedias que están sucediendo en nuestro país a nivel de intercambio de disparos, como se le llama aquí, cuando la policía ejecuta a los llamados delincuentes o llamados delincuentes alegadamente que asaltan a personas, es alrededor de los 17 y 22 años. ¿Qué mensaje le puede dar un joven que a los 14, 15 años ya era un líder juvenil en su iglesia, en una realidad, un joven de aquí, de la capital, de sectores también con sus situaciones? ¿Qué mensaje le puede dar en este momento a esta juventud de la República Dominicana afectada por drogas, afectada por el querer tener lo que aún no se puede, gente que da la vida o quita la vida por un par de tenis? ¿Qué le dice? Yo creo que todas estas cosas son un síntoma de la falta de fe. Cuando el joven pierde la esperanza, cuando el joven pierde la fe, cuando no sabe a dónde va su destino, es cuando comienza a tratar de hacer su propia suerte y termina tratando de hacer las cosas indebidas. O sea, la droga, la violencia, todas estas cosas es el síntoma negativo de no tener fe. Cuando tienes fe, cuando tienes esperanza en Dios, cuando entiendes que Él va delante de ti, cuando llegas a un momento de tu vida donde comprendes que tu futuro está asegurado, cualquiera que fuere, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, entonces tú no recurres a ese tipo de cosas. Lo cierto es que es interesante que yo llegué, por ejemplo, a los Estados Unidos, a una
temprana edad, sin tener absolutamente nada, hoy Dios nos ha prosperado, nos ha levantado y nos ha hecho una voz para nuestra generación. Y todo esto provino ¿de dónde? De la fe. Cuando el joven entiende que Dios tiene un mejor plan para sus vidas que el plan que ellos mismos tienen, entonces el joven comienza a caminar de la manera correcta. Y qué bueno tener la oportunidad y el privilegio de tener el mensaje positivo de una persona que ha podido experimentar fe, que su fe ha sido procesada y que se ha repuesto. Qué maravillosa oportunidad de contar su historia y conocer también su mensaje, pastor. Así es, yo creo que no hay un poder mayor que el poder de la fe y que no hay absolutamente nada que no podamos derrotar a través de todas las cosas que Dios ha puesto en el hombre que son efectivas para hacerlo. Creo que Dios debe ser el centro y creo que a todo aquel que lo comprende terminará triunfando y yendo de gloria en gloria y de poder en poder. Amén, que así sea. Y sobre la República Dominicana, hablar la bendición y la palabra de Dios. Sabemos que este país es especial para Dios en su constitución, en su bandera, y qué bueno tener hombres de la República Dominicana en el mundo poniéndonos en alto. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, muchas gracias.